Espero a mi madre aquí desde hace 3 años, dijo la niña a un millonario, pero él sabía quién era su madre y reveló algo que cambió la vida de la niña. Mira hasta el final. Comenta qué te ha parecido esta historia dándole una nota del 0 al 10. Quiero saber si te ha gustado mi historia y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Cuento con tu ayuda. La mañana de diciembre en Segovia llegaba con el calor típico del verano castellano. Pero Javier Montes ni siquiera notó la temperatura mientras caminaba por la Plaza Mayor rumbo a su oficina. A sus 30 años, el empresario del sector inmobiliario había construido un imperio a partir de la nada, y cada paso que daba por las calles de piedra de la ciudad histórica resonaba con el éxito que tanto había luchado por conquistar. Sus manos sujetaban firmemente el maletín de cuero italiano, repleto de contratos que moverían millones en los próximos meses. Montes Inmobiliaria se había convertido en una de las mayores empresas de la región, y Javier sentía orgullo por cada logro. Pero aquella mañana algo haría que toda su rutina se interrumpiera de forma devastadora. Fue cuando sus ojos se fijaron en un banco de la plaza que todo cambió. Una pequeña figura estaba acurrucada allí, durmiendo en posición fetal. Era una niña que aparentaba tener como máximo 4 años, vestida con ropa sucia y rota, con el pelo castaño enmarañado cubriendo parcialmente su delicado rostro. Javier se detuvo bruscamente, sintiendo una extraña punzada en el pecho. La niña sujetaba algo contra su pecho con fuerza, incluso mientras dormía. Era un collar sencillo, con una pequeña foto colgando. Javier se acercó despacio, intentando no despertarla, pero cuando logró ver la imagen más claramente, sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El rostro en la foto era inconfundible. Clara Torres, la enfermera que había cambiado completamente el rumbo de su vida 15 años atrás. Los recuerdos invadieron su mente como una avalancha. Él tenía solo 15 años cuando se encontró solo en las calles de Segovia, expulsado de casa por un padrastro violento. Fueron meses de hambre, frío y desesperación, durmiendo en plazas exactamente como esa niña lo estaba haciendo ahora. Fue Clara quien lo encontró una noche, herido y febril, detrás del hospital donde trabajaba. Ella no solo cuidó de sus heridas. Durante meses, le llevó comida a escondidas, ropa limpia y, sobre todo, esperanza. Clara creyó en él cuando nadie más lo hacía, lo animó a volver a los estudios, lo ayudó a conseguir su primer empleo. Era una mujer de corazón inmenso, con ojos bondadosos que jamás demostraban pena, solo amor genuino. ¿Por qué tiene una foto de Clara?, murmuró Javier, sintiendo que se le apretaba la garganta. La niña se movió ligeramente y Javier se dio cuenta de que estaba despertando. Lentamente abrió los ojos, grandes y castaños, exactamente como los de Clara. El reconocimiento fue instantáneo y doloroso. ¿Conoces a mi mamá?, preguntó la niña con una voz débil pero esperanzada. Javier sintió que el mundo se le venía encima. Mamá. Clara tenía una hija. ¿Cómo era posible? En los últimos años de contacto que tuvieron, nunca había mencionado un embarazo, una boda, una hija. ¿Cómo te llamas?, logró preguntar agachándose para quedar a su altura. Sofía Torres, respondió la niña, apretando el collar contra su pecho. La señora de la panadería dijo que mi mamá se fue, pero yo sé que va a volver. Ella siempre vuelve. El corazón de Javier se partió. La inocencia en esa vocecita, la esperanza en los ojos cansados de la niña, todo aquello lo transportaba directamente a Clara. Sabía que necesitaba descubrir la verdad, pero ¿cómo explicarle a una niña de 4 años que su madre jamás volvería? ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Sofía? No sé contar bien, respondió, encogiéndose de hombros. Muchos días.
La tía Elena de la panadería a veces me da pan, pero dijo que no me puede llevar a su casa. Javier observó a la niña más atentamente. Estaba visiblemente desnutrida, con ojeras profundas y la piel pálida. Su ropa era inadecuada para una niña, demasiado grande y en un estado deplorable. Pero había algo más que llamó su atención. «Sofía, ¿me oyes bien?», preguntó, notando cómo ella inclinaba la cabeza de una forma específica. «A veces la gente habla muy bajo», admitió, tocándose inconscientemente el oído izquierdo. «Mi mamá sabía hablar de la forma correcta para que yo la escuchara». Deficiencia auditiva. Eso explicaba algunas cosas, pero también creaba nuevas preocupaciones. Una niña con necesidades especiales, sola en la calle, sin nadie que comprendiera su condición. «¿Dónde vivías con tu madre?» «En la casita cerca del río. Pero después de que se fue, la señora enfadada dijo que no podía quedarme allí». Javier apretó los puños, sintiendo una rabia creciente. Alguien había simplemente expulsado a una niña de 4 años de su casa, dejándola vivir en la calle. Miró alrededor de la plaza, notando a algunos comerciantes que obviamente conocían la situación, pero eligieron ignorarla. «Sofía, ¿te gustaría tomar un desayuno caliente conmigo, con pan recién hecho y leche?» Los ojos de la niña brillaron, pero pronto se llenaron de desconfianza. «Mi mamá me dijo que no fuera con extraños. Tu madre era muy sabia, pero mira», Javier le mostró su documento nacional de identidad. «Me llamo Javier Montes. Tu madre me ayudó mucho cuando yo era joven. Ahora me gustaría ayudarte a ti». Sofía estudió el documento con una seriedad impresionante para una niña de su edad. «¿De verdad conocías a mi mamá?» «Sí, la conocía. Era la persona más bondadosa que he conocido y tienes los mismos ojos que ella». La niña sonrió por primera vez, una sonrisa tímida pero genuina que hizo que el corazón de Javier se encogiera aún más. «Va a volver», repitió Sofía como un mantra. «Ella siempre vuelve». Javier tragó saliva. Sabía que necesitaría descubrir exactamente qué había pasado con Clara, pero también sabía que no podía dejar a esa niña ni un día más en la calle. La deuda de gratitud que tenía con Clara era impagable, y ahora el destino había puesto a su hija en su camino. «Vamos a tomar ese desayuno», dijo él, extendiéndole la mano. «Y después hablaremos sobre un lugar seguro para que te quedes». Sofía dudó un momento, luego tomó su mano pequeña y confiada. Mientras caminaban juntos hacia la panadería, Javier intentaba procesar la enormidad de lo que acababa de descubrir. La hija de Clara estaba viva, pero en una situación desesperada. Y él era, aparentemente, la única persona en el mundo a la que le importaba lo suficiente como para hacer algo al respecto. Pero había preguntas que lo atormentaban. ¿Por qué Clara nunca había mencionado a una hija? ¿Por qué nadie de la familia asumió la responsabilidad por la niña? Y sobre todo, ¿cómo una enfermera dedicada como Clara había permitido que su hija acabara viviendo en la calle? Las respuestas llegarían, Javier lo sabía, pero primero necesitaba asegurarse de que Sofía estuviera a salvo. La niña que caminaba a su lado, sujetando firmemente el collar con la foto de su madre, no sabía aún que su vida estaba a punto de cambiar por completo. El desayuno en la panadería San Millán transcurrió en un silencio tenso. Javier observaba a Sofía devorar el pan con mantequilla como si no hubiera comido en días, lo que probablemente era cierto. La niña bebía la leche despacio, prestando atención a los movimientos de su boca cuando él hablaba, confirmando sus sospechas sobre la deficiencia auditiva. «Sofía, cuéntame sobre tu casa. ¿Cómo era vivir con tu madre?» La niña dejó de comer y sus ojos se iluminaron. «Mamá trabajaba mucho, salía muy temprano y volvía tarde. A veces estaba muy cansada, pero siempre me acariciaba antes de dormir. ¿Dónde trabajaba? En el hospital, como en la foto.
Sofía mostró el collar de nuevo. Y también en casa de doña Lourdes, limpiando, y por la noche cosía ropa. 3 empleos. Javier sintió una opresión en el pecho al imaginar a Clara trabajando exhaustivamente, probablemente para costear el tratamiento de su hija. ¿Y sobre tu oído? Tu madre te llevaba al médico. Sofía se tocó el oído izquierdo instintivamente. El doctor Carlos era muy majo. Dijo que un día oiría mejor. Mamá siempre lloraba después de las consultas, pero a escondidas. El peso de la situación comenzaba a quedar claro para Javier. Clara había ocultado la existencia de su hija, trabajado en 3 empleos para costear un tratamiento caro, todo ello sola. Pero, ¿por qué? Sofía, ¿tienes otros parientes, tíos, abuelos? La expresión de la niña se cerró de inmediato. Mamá dijo que ellos no nos querían, que era mejor que estuviéramos solo nosotras 2. Antes de que Javier pudiera hacer más preguntas, la campanilla de la panadería sonó. Una mujer de aproximadamente 45 años entró apresuradamente, sus ojos recorriendo el local hasta fijarse en Sofía. La reacción fue instantánea y chocante. «¿Sofía? Dios mío, ¿eres tú de verdad?» La niña levantó la vista, confundida. La mujer se acercó rápidamente y Javier notó de inmediato el parecido físico con Clara. Los mismos ojos castaños, la misma forma del rostro. «¿Quién es usted?», preguntó Javier, interponiéndose instintivamente entre la mujer y Sofía. «Soy Nuria Santos, directora del Colegio Público Antonio Machado, y esta niña es mi sobrina». Se arrodilló frente a Sofía, las lágrimas corriendo por su rostro. «Hija, pensábamos que te habían dado en adopción. Te buscamos durante meses». Sofía se encogió en la silla, claramente asustada. «No te conozco». «Claro que no me conoces, cariño. Tu madre, Clara, nos ocultó tu existencia desde que naciste». Javier sintió que el mundo se le venía encima de nuevo. ¿Ocultó? ¿Cómo? Nuria se enderezó secándose los ojos. «Clara desapareció de nuestra familia hace 5 años. Dijo que estaba embarazada y que no quería nuestra interferencia. Nuestros padres quedaron destrozados. Cuando supimos que ella había fallecido, intentamos encontrar a la niña, pero todos los documentos apuntaban a una adopción». «¿Quién es usted?», preguntó Nuria, notando la protección que Javier demostraba hacia Sofía. «Javier Montes. Clara me ayudó cuando era joven. Encontré a Sofía esta mañana durmiendo en la plaza». La expresión de Nuria se endureció. «Montes, ¿usted es el empresario, el que construyó la urbanización Vistas Doradas?» «Sí, soy yo». «¿Por qué?» «Porque esa urbanización se construyó exactamente en el terreno que pertenecía a nuestra familia. El terreno que Clara donó a un joven sin techo hace 15 años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El terreno donde había construido su primer proyecto, el que lo había hecho millonario, había sido un regalo de Clara. Ella le había dado literalmente la base de toda su fortuna. «Imposible», murmuró. «Yo compré ese terreno a un señor llamado Antonio Torres, nuestro padre», completó Nuria. «Clara lo convenció de que te donara el terreno. Dijo que merecías una oportunidad. Papá solo aceptó porque confiaba en su juicio». Sofía observaba la conversación sin entender del todo, pero percibiendo la tensión en el aire. «¿Qué está pasando?», preguntó con su vocecita frágil. Javier se arrodilló frente a ella, intentando mantener la calma. «Sofía, esta señora es la hermana de tu madre. Es tu tía». «Mamá dijo que no teníamos familia», respondió Sofía desconfiada. Nuria respiró hondo. «Tu madre estaba enfadada con nosotros, cariño. Creía que íbamos a juzgarla por tenerte sin estar casada, pero estábamos equivocados. Todos estábamos equivocados». «¿Dónde está?», preguntó Sofía de repente.
¿sabéis dónde está mi mamá? El silencio volvió a dominar la mesa. Javier y Nuria intercambiaron miradas cargadas de dolor y responsabilidad. Sofía, comenzó Javier con cuidado, tu madre tuvo un accidente hace unas semanas. Ella no va a poder volver. La niña lo miró fijamente durante largos segundos. Luego miró a Nuria y de nuevo a Javier. ¿Ella se fue igual que mi papá? ¿Tu papá?, preguntó Nuria sorprendida. Mamá dijo que papá se fue antes de que yo naciera, que se fue a un lugar muy lejano. Javier se dio cuenta de que Clara había usado un lenguaje suave para explicar conceptos difíciles a su hija. Sí, Sofía, tu madre se ha ido al mismo lugar que tu padre, un lugar del que no puede volver. Las lágrimas comenzaron a correr por el pequeño rostro de Sofía, pero no lloró en voz alta. Solo apretó el collar con más fuerza contra su pecho. Lo sabía, susurró, sabía que no iba a volver. Ella siempre volvía, siempre, pero esta vez... Nuria extendió la mano con vacilación. Sofía, puedes venir a vivir conmigo. Tengo una casa grande, con una habitación solo para ti. La niña retrocedió. No, quiero quedarme con él, señaló a Javier. Él conocía a mi madre de verdad. Tiene ojos buenos como ella. Cariño, no lo conoces. Yo soy tu familia, insistió Nuria, pero Javier percibió algo en su tono que no pudo identificar de inmediato. Señora Nuria, intervino Javier, quizás sea mejor ir despacio. Sofía ha pasado por un trauma terrible. Necesita tiempo para procesar todo esto. ¿Y quién se... cree que es usted para decidir eso?, replicó Nuria, su voz adquiriendo un tono más duro. Usted es un extraño, yo soy su familia. Familia que la abandonó en la calle, respondió Javier sin poder controlar su irritación. ¿Dónde estabais cuando ella dormía en una plaza? ¿Cómo se atreve a juzgarme? No sabíamos que existía. ¡Parad!, gritó Sofía tapándose los oídos. ¡Dejad de pelear! Los dos adultos se callaron de inmediato, dándose cuenta del impacto de sus palabras en la niña traumatizada. Perdona, Sofía, dijo Javier suavemente. Estamos intentando decidir qué es lo mejor para ti. Quiero a mi mamá. Lloró en voz baja. Solo quiero a mi mamá. En ese momento, un hombre con un traje gris entró en la panadería. Era alto, con gafas y un maletín en la mano. Se acercó a la mesa con vacilación. Disculpen, ¿son ustedes las personas involucradas en la situación de la niña huérfana? Nuria se giró. ¿Quién es usted? Marcos Sierra, trabajador social. Recibimos una denuncia de que hay una menor en situación de riesgo. Necesito evaluar las condiciones de la custodia. Javier sintió un escalofrío. Denuncia. ¿Quién hizo la denuncia? Marcos consultó sus papeles. Eso es confidencial, pero necesito hablar con todos los implicados y evaluar qué es lo mejor para la niña. Sofía se escondió detrás de Javier, claramente asustada por otro extraño más. No quiero ir con él, susurró. Señorita Sofía. Marcos se arrodilló. No tienes que tener miedo. Estoy aquí para asegurar que te quedes en un lugar seguro. Ya está en un lugar seguro, dijo Javier con firmeza. Conmigo. ¿Tiene usted algún documento que demuestre su capacidad para cuidar de una niña? ¿Antecedentes penales limpios? ¿Ingresos demostrables? Yo los tengo, intervino Nuria. Soy directora de colegio. Tengo experiencia con niños y soy su pariente de sangre. Marcos anotó algo en su blog. Tendré que hacer una evaluación completa de la situación. Por ahora, la niña debe ser trasladada a un centro de acogida temporal hasta que resolvamos la cuestión de la custodia. ¡No!, gritó Sofía, aferrándose al brazo de Javier. No quiero ir a otro sitio, por favor. La desesperación en la voz de la niña partió el corazón de todos los presentes. Javier sintió una determinación férrea a apoderarse de él. No importaba lo que costara,
No dejaría que Sofía fuera zarandeada de un lugar a otro como un objeto. «Señor Marcos», dijo, su voz adquiriendo el tono autoritario que usaba en los negocios importantes, «asumo toda la responsabilidad por Sofía mientras la situación legal no se resuelva. Tengo condiciones financieras de sobra para cuidarla, una casa adecuada, y lo más importante, ella me quiere cerca. Eso no es el protocolo. Entonces, cambiemos el protocolo. Contrataré a los mejores abogados de Castilla y León si es necesario». Marcos dudó, claramente impresionado por la determinación de Javier. Nuria observaba todo con una expresión que oscilaba entre la gratitud y la sospecha. «Permitiré una custodia provisional de 72 horas», decidió Marcos finalmente. «Pero quiero informes diarios y una evaluación psicológica de la niña». Sofía suspiró aliviada, todavía aferrada al brazo de Javier. «Gracias», susurró. Cuando salieron de la panadería, la vida de Javier había cambiado por completo. Ahora era responsable de la hija de la mujer que le había salvado la vida. Había descubierto que su fortuna había nacido de un regalo de esa misma mujer y se enfrentaba a una batalla legal por una niña que apenas conocía, pero que ya amaba como si fuera su propia hija. Pero había algo en la mirada de Marcos que le molestaba, algo que sugería que esta historia estaba lejos de terminar y que los próximos días traerían revelaciones aún más perturbadoras. 3 días después, la casa de Javier se había transformado por completo. El apartamento masculino y minimalista ahora contenía juguetes esparcidos por el salón, ropa de colores secándose en el tendedero del lavadero y una habitación entera dedicada a Sofía. La niña se había adaptado sorprendentemente bien, but Javier se daba cuenta de que ella todavía esperaba en secreto que su madre apareciera. «Javier, ¿puedo dibujar en la pared de mi habitación?», preguntó Sofía durante el desayuno, hablando un poco más alto de lo normal debido a su dificultad auditiva. «Claro, princesa, pero vamos a comprar papel muy grande para que dibujes. ¿Qué te parece?». Sofía sonrió, pero había algo melancólico en su mirada. «Mamá me dejaba dibujar en la pared de la cocina. Decía que hacía la casa más alegre». Javier sintió una punzada en el corazón. Cada pequeño detalle que Sofía compartía sobre Clara le hacía comprender mejor el sacrificio que ella había hecho. Criar a una hija sola, con dificultades económicas y de salud, mientras lo ocultaba todo a su familia. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Roberto, su socio en Montes Inmobiliaria. «Javier, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a la oficina?» «¿Es sobre los contratos de la obra del centro?» «Es sobre algo mucho más serio. Ven ahora mismo». Javier miró a Sofía, que jugaba con unos bloques de construcción que él le había comprado. «Sofía, necesito salir un momentito. Doña Carmen se quedará contigo, ¿vale?» Carmen era su empleada desde hacía 5 años, una señora bondadosa que se había enamorado instantáneamente de Sofía. La niña asintió, concentrada en su construcción. En la oficina, Roberto lo esperaba con una expresión grave. «Javier, Augusto ha estado aquí ayer. Está cuestionando tus decisiones recientes». Augusto Ferrer era su socio minoritario, un hombre ambicioso que siempre había disputado el control de la empresa. «¿Cuestionando cómo?» «Ha dicho que estás comprometiendo la empresa al involucrarte en problemas personales, que esa historia de la niña puede afectar a nuestra reputación». Javier apretó los puños. «Esa historia de la niña no es un problema personal, es una cuestión de responsabilidad moral». También mencionó algo sobre el terreno original de la empresa. Dijo que hizo algunas investigaciones y descubrió irregularidades en la documentación. La sangre de Javier se heló. «¿Qué tipo de irregularidades?».
No dio detalles, pero está convocando una reunión de socios para mañana. Javier, está tramando algo. En ese momento la secretaria entró apresuradamente. Señor Montes, hay una señora aquí que insiste en hablar con usted. Dice que es sobre la niña. Era Nuria, y no estaba sola. Había un hombre de traje a su lado que Javier no reconocía. Javier, este es Rodrigo Moura, mi abogado, dijo Nuria sin preámbulos. He venido a buscar a Sofía. ¿Cómo que a buscarla? Tenemos la custodia provisional. Rodrigo se adelantó. Señor Montes, mi clienta va a solicitar la custodia definitiva. Como pariente más cercana y con condiciones adecuadas, para criar a la niña tiene prioridad legal. Y con todo el respeto, añadió Nuria, un hombre soltero no es el ambiente ideal para criar a una niña de 4 años. Javier sintió que la rabia le subía. ¿Ambiente ideal? Sofía estaba durmiendo en una plaza cuando la encontré. ¿Dónde estaba su familia entonces? No lo sabíamos. Sí que lo sabíais, explotó Javier. Sabíais que Clara estaba criando a una hija sola. Sabíais que necesitaba ayuda. Pero elegisteis el orgullo en lugar de tenderle la mano. Roberto le tocó el brazo, indicándole que se calmara. Quizás sea mejor que hablemos con más calma. No hay nada que hablar, replicó Rodrigo. Tenemos una orden judicial para recoger a la menor. ¿Qué orden? Javier le arrancó el papel de las manos al abogado. Leyendo rápidamente, se dio cuenta de que era legítima, pero había algo extraño en la rapidez con la que había sido expedida. En ese momento, su móvil sonó. Era Carmen y parecía desesperada. Señor Javier, ese hombre del gobierno está aquí, el tal Marcos. Le está haciendo muchas preguntas a Sofía y ella está llorando. Dice que quiere que usted esté aquí. Voy para allá ahora mismo, dijo Javier, colgando el teléfono. Vais a tener que acompañarme. No voy a dejar a Sofía sola con extraños. De camino a su casa, Nuria intentó justificar sus acciones. Javier, tienes que entenderlo. Soy educadora, tengo experiencia con niños y, sobre todo, soy su familia. Si de verdad te importara, intentarías conocerla primero. Sofía está traumatizada, ha perdido a su madre y queréis zarandearla de un lugar a otro como si fuera un objeto. No es eso. Es exactamente eso. Javier detuvo el coche bruscamente. Nuria, respóndeme una cosa. ¿Por qué Clara os ocultó el embarazo? ¿Qué pasó en la familia para que prefiriera criar a una hija sola a pediros ayuda? Nuria desvió la mirada. Eso es complicado. ¿Complicado cómo? Nuestra familia tiene principios rígidos. Papá siempre fue muy conservador. Cuando Clara apareció embarazada sin marido, se puso furioso, dijo cosas que no debería haber dicho. ¿Qué tipo de cosas? La llamó de nombres horribles. Dijo que había traído la vergüenza a la familia, que o se casaba rápidamente o se iba de casa. Javier sintió una profunda tristeza y se fue. Intentamos convencerla de que volviera después, cuando papá se calmó, pero ya había cambiado de teléfono, de dirección. Era como si hubiera desaparecido del mapa. ¿Y dejasteis de buscar? Buscamos durante meses, pero no quería que la encontráramos. Cuando llegaron a la casa, encontraron una escena que le partió el corazón a Javier. Sofía estaba acurrucada en el sofá, abrazada a una muñeca que él le había comprado, mientras Marcos tomaba notas en su blog. Sofía, ¿cómo te sientes viviendo aquí?, preguntaba Marcos. Me gusta, respondió en voz baja. Javier es bueno conmigo. ¿Pero no crees que sería mejor vivir con una familia de verdad? ¿Con una mamá? Sofía lo miró confundida. Javier me cuida. Me hace comida rica y me deja dibujar. Pero él no es tu padre, Sofía. Es un extraño. Fue entonces cuando Javier entró en el salón. Señor Marcos,
¿Puedo saber qué tipo de preguntas son esas? Estoy haciendo mi evaluación, como acordamos. No me parece una evaluación imparcial. Parece que ya ha llegado aquí con la decisión tomada. Marcos se levantó. Señor Montes, tras mi análisis preliminar, creo que lo mejor para la niña sería quedarse con su familia biológica. ¿Basado en qué? La señora Nuria tiene formación en educación, experiencia con niños, es soltera como usted, pero tiene la ventaja de ser familiar. Y tiene la desventaja de haber abandonado a Clara cuando más lo necesitaba, replicó Javier. Sofía se levantó del sofá y corrió hacia Javier, aferrándose a sus piernas. No me quiero ir, dijo, su voz ahogada por el llanto. Por favor, no me mandes de aquí. Javier la cogió en brazos, sintiéndola temblar. Nadie te va a mandar a ningún sitio, princesa. No puede hacer promesas que no puede cumplir, dijo Marcos fríamente. La decisión final no es suya. Entonces, ¿de quién es? Del juez, y basándome en mi informe, creo que decidirá a favor de la custodia familiar. En ese momento Nuria se acercó con vacilación. Sofía, cariño, ¿recuerdas cuando tu madre te cantaba aquella canción antes de dormir? Sofía levantó la vista, interesada por primera vez. Era una canción sobre pajaritos, ¿verdad? Tu abuela le cantaba la misma canción a tu madre cuando era pequeña. ¿Conoces la canción de mamá?, preguntó Sofía curiosa. Nuria empezó a tararear en voz baja una melodía suave. Era realmente la misma canción que Clara solía cantar. Sofía la reconoció de inmediato. Mamá cantaba igualito, susurró maravillada. Javier sintió una opresión en el pecho. Por primera vez vio a Sofía mostrar un interés genuino en Nuria. Quizás ella realmente necesitaba esa conexión con la familia de su madre. Señor Montes, intervino Marcos, necesito que firme estos papeles transfiriendo la custodia temporal a la señora Nuria. ¡No!, gritó Sofía, aferrándose más fuerte a Javier. ¡No voy! ¡No quiero! Sofía, será solo por unos días, intentó calmarla Nuria, hasta que lo arreglemos todo bien. ¡No! ¡Quiero quedarme aquí! Javier, no dejes que me lleven. La desesperación en la voz de la niña fue como una puñalada en el corazón de Javier. Miró los papeles que Marcos sostenía, luego a Sofía, luego a Nuria. ¿Y si no firmo? Entonces llamaré a la policía para que haga cumplir la orden, respondió Marcos sin dudar. Javier se dio cuenta de que estaba acorralado. No podía someter a Sofía al trauma de ser llevada por la policía, pero tampoco podía simplemente entregarla. Está bien, dijo finalmente sintiendo como si estuviera traicionando a Sofía, pero quiero visitas diarias, y a la primera señal de que no está bien, presento una medida cautelar. Javier, no, lloró Sofía, por favor. Princesa, será solo por unos días, y te visitaré todos los días, te lo prometo. Mientras Nuria intentaba consolar a Sofía y Marcos organizaba los papeles, Javier no podía quitarse la sensación de que algo estaba muy mal en esa situación. La rapidez de la orden judicial, la presión de Marcos, incluso la aparición repentina de Nuria con un abogado, todo parecía demasiado orquestado para ser una coincidencia, pero lo que más le perturbaba era la mirada de Marcos cuando pensaba que nadie estaba observando. Había algo personal en esa mirada, algo que sugería que su intervención no era solo profesional. Cuando se fueron llevándose a Sofía, que lloraba desesperadamente pidiendo quedarse, Javier supo que no descansaría hasta descubrir la verdad detrás de toda esa situación. Porque cuanto más pensaba en todo lo que había sucedido, más convencido estaba de que alguien estaba manipulando los acontecimientos, y tenía la terrible sospecha de que Sofía estaba siendo utilizada como una pieza en un juego mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. Había pasado una semana desde que se llevaron a Sofía a casa de Nuria, y Javier se sentía completamente perdido.
Sus visitas diarias revelaban a una niña cada vez más retraída y triste. Nuria intentaba por todos los medios crear un ambiente acogedor, pero Sofía rechazaba cualquier intento de acercamiento, pidiendo constantemente volver a casa, refiriéndose siempre al apartamento de Javier. «¿Cómo está hoy?», le preguntó Javier a Nuria mientras esperaba en la sala. «Mejor», mintió Nuria, pero sus ojos cansados delataban la verdad. «Ha empezado a comer un poco más». Cuando Sofía apareció en la sala, Javier se quedó impactado con su aspecto. La niña estaba visiblemente más delgada, con profundas ojeras, y sus ojos habían perdido el brillo que había empezado a recuperar durante los días en su casa. «Hola, princesa», dijo él, abriendo los brazos. Sofía corrió hacia él y se aferró con fuerza como si tuviera miedo de que desapareciera. «Javier, ¿cuándo puedo volver a casa?» «Pronto, cariño. Estamos arreglando unos papeles importantes. ¿Lo prometes?». Antes de que pudiera responder, el móvil de Javier sonó. Era Isabel Roca, la abogada especializada en derecho de familia que había contratado. «Javier, necesito hablar contigo urgentemente. He descubierto algunas cosas muy importantes sobre el caso». «Puedes hablar. No por teléfono. Ven a mi despacho en cuanto puedas y trae todos los documentos relacionados con el terreno original de tu empresa». Tras despedirse dolorosamente de Sofía, Javier se dirigió al despacho de Isabel. La abogada, una mujer de 40 años con una reputación intachable en la ciudad, lo esperaba con una pila de papeles sobre la mesa. «Javier, he investigado los antecedentes de todos los implicados en el caso de Sofía y he descubierto algunas cosas perturbadoras», empezó sin rodeos. «¿Perturbadoras cómo?». «Primero, sobre Marcos Sierra. No es solo un trabajador social cualquiera. Hice algunas consultas discretas y descubrí que solicitó específicamente encargarse del caso de Sofía». «¿Eso no es normal?». «En absoluto. Los casos se distribuyen aleatoriamente. El hecho de que pidiera específicamente este caso indica un interés personal». Javier sintió un frío en la espalda. «¿Qué tipo de interés personal?». «Todavía estoy investigando, pero hay algo más sobre el terreno original de tu empresa, el que Clara te donó». Isabel abrió una carpeta con documentos antiguos. Ese terreno no era solo de la familia Torres. Había una copropiedad que nunca se resolvió oficialmente. ¿Copropiedad con quién? Con alguien llamado Marcos de Oliveira Sierra. El silencio fue ensordecedor. Javier procesó la información lentamente. ¿Estás diciendo que el Marcos que se encarga del caso de Sofía es copropietario del terreno que me hizo millonario? Es exactamente lo que estoy diciendo, y hay más. Conseguí algunos registros antiguos del ayuntamiento. Marcos estuvo varias veces en la propiedad en los años anteriores a la donación. Hay registros de sus visitas a la familia Torres. ¿Registros de qué? Visitas personales, no profesionales. Marcos conocía a Clara desde mucho antes de lo que aparenta. Javier empezó a atar cabos y lo que veía no le gustaba nada. «Isabel, ¿tú crees que...?» «Creo que Marcos tiene motivos personales muy específicos para querer la custodia de Sofía, y sospecho que esos motivos están relacionados con el terreno y el dinero implicado». En ese momento, el teléfono de Javier sonó. Era Roberto. En 1910. Pánico. «Javier, tienes que venir aquí ahora mismo. Augusto ha convocado una asamblea extraordinaria. Está intentando quitarte de la presidencia de la empresa». «¿Cómo?». «Ha alegado incompetencia administrativa y daño a la imagen de la empresa. Ha traído abogados, documentos. Javier, viene armado para derribarte». Javier colgó, sintiendo que su vida se desmoronaba por todos lados. «Isabel, necesito ir a resolver una crisis en la empresa, pero sigue investigando a Marcos. Estoy seguro de que no es quien dice ser.
En el edificio de Montes Inmobiliaria, Javier encontró una escena de guerra declarada. Augusto estaba en la sala de reuniones, con 3 abogados y una pila de documentos que parecía haber sido preparada durante meses. «Ah, Javier, qué bien que has llegado», dijo Augusto con una sonrisa falsa. «Estábamos discutiendo el futuro de la empresa». «¿Qué futuro? ¿Y quiénes son estas personas?» «Mis asesores jurídicos. Verás, tengo algunas preocupaciones sobre tu capacidad para liderar la empresa últimamente». Roberto se acercó a Javier. «Está alegando que estás comprometiendo negocios por la situación personal con la niña. Eso es ridículo». «No, no lo es», intervino uno de los abogados de Augusto. «Tenemos aquí documentos que demuestran que usted ha usado recursos de la empresa para asuntos personales, ha cancelado reuniones importantes y, sobre todo, hemos descubierto irregularidades en la adquisición del terreno original de la empresa». La sangre de Javier se heló. «¿Qué irregularidades?». Augusto se levantó, saboreando claramente el momento. «El terreno te fue donado cuando no tenías ninguna condición para desarrollarlo. Esto caracteriza una donación con un propósito específico, lo que puede anular toda la documentación posterior». «Estás loco. Ese terreno fue transferido legalmente hace 15 años, por un valor simbólico de 50 euros a alguien que vivía en la calle», añadió uno de los abogados. «Esto puede ser interpretado como un fraude contra otros posibles herederos». Javier se dio cuenta de que estaba siendo atacado en 2 frentes. Alguien lo había orquestado todo: la cuestión de la custodia de Sofía y ahora el ataque a sus negocios, y ambas cosas estaban conectadas de alguna manera. «Augusto, ¿quién te dio esa información sobre el terreno?». «Eso no importa. Lo que importa es que estás siendo negligente y comprometiendo a nuestros inversores». En ese momento, el móvil de Javier volvió a sonar. Era Nuria y parecía desesperada. «Javier, Sofía ha desaparecido». «¿Cómo que ha desaparecido?». «Estaba jugando en el patio trasero. Hace 1 hora. Cuando fui a llamarla para merendar, no la encontré. He buscado por toda la casa, por el barrio. Simplemente ha desaparecido». Javier sintió que el mundo se le venía encima. «¿Has llamado a la policía?». «Sí, pero han dicho que tenemos que esperar 24 horas para...». «¿Qué 24 horas? Es una niña de 4 años». «Javier, hay una cosa más. He encontrado esto en su habitación». La voz de Nuria temblaba. «¿El qué?». «Una nota, escrita con letra de niña, que dice: fui a buscar a mi mamá». Javier colgó el teléfono y se giró hacia todos. En la sala. «La reunión ha terminado. Tengo una emergencia que resolver». «Javier, no puedes simplemente irte en medio de...». «Sí que puedo», gritó, perdiendo por completo la paciencia. «Una niña de 4 años está perdida, y eso es más importante que cualquier empresa». Mientras corría hacia el aparcamiento, Javier intentaba pensar como una niña de 4 años, y además con una deficiencia auditiva parcial. ¿A dónde iría Sofía a buscar a su madre? La respuesta le vino como un rayo: el hospital donde trabajaba Clara, o quizás la casa donde vivían antes. Sofía todavía creía, en algún lugar de su mente infantil, que su madre podría volver. De camino llamó a Isabel. «La situación se ha complicado. Sofía ha desaparecido y estoy seguro de que Marcos está involucrado de alguna manera». «Javier, acabo de descubrir algo más. Marcos Sierra estuvo casado hasta hace poco. Se divorció hace 3 meses, exactamente cuando empezó a trabajar en el caso de Sofía. Eso significa que estaba libre para asumir responsabilidades familiares hace solo 3 meses. Javier, creo que Marcos podría ser el padre de Sofía». La revelación fue como un puñetazo en el estómago. Todo empezaba a tener sentido de una forma dolorosa y aterradora. Marcos conocía a Clara, tenía interés en el terreno,
sabía de la deficiencia auditiva de Sofía y había manipulado todo el proceso de custodia. Isabel, si Marcos es el padre de Sofía, puede habérsela llevado. Es posible, pero necesitamos pruebas. Mientras conducía desesperadamente por las calles de Segovia, buscando a una niña de 4 años que podía estar en cualquier lugar, Javier comprendió que estaba luchando contra algo mucho más grande que una simple disputa de custodia. Se enfrentaba a un hombre que había abandonado a Clara embarazada, había dejado que su hija creciera con dificultades, y ahora había vuelto para reclamar a la niña y la herencia que representaba. Pero la pregunta que más lo atormentaba era si Marcos realmente se había llevado a Sofía, ¿qué pretendía hacer con ella? Y estaría una niña traumatizada y asustada a salvo en manos de un hombre capaz de tal manipulación. El sol comenzaba a ponerse sobre Segovia y Sofía seguía desaparecida. Cada minuto que pasaba aumentaba la desesperación de Javier y la certeza de que estaba corriendo contra reloj para salvar no solo a la niña que había aprendido a amar como a una hija, sino también para desenmascarar una conspiración que amenazaba con destruir todo lo que había construido en su vida. La búsqueda de Sofía se había convertido en una carrera desesperada contra reloj. Javier recorrió todos los lugares que conocía en la ciudad: el hospital donde trabajaba Clara, la antigua casa donde vivían, las plazas donde la niña podría haber ido, pero no había ninguna señal de ella. Mientras tanto, Nuria coordinaba grupos de vecinos que registraban cada calle, cada callejón, cada rincón donde una niña asustada podría esconderse. Eran casi las 9 de la noche cuando sonó el móvil de Javier. Era un número desconocido. «Diga, señor Montes». La voz era de Marcos, pero había algo diferente en su tono, algo más íntimo, menos profesional. «Marcos, ¿dónde está Sofía? Si te la has llevado, te juro que...». «Calma, señor Montes. Sofía está conmigo y está a salvo». El alivio fue inmediatamente reemplazado por la ira. «Has secuestrado a una niña». «No he secuestrado a nadie. Sofía es mi hija». Silencio. Javier detuvo el coche en el arcén, necesitando procesar lo que acababa de oír. «¿Tu hija?» «Sí, Clara y yo tuvimos una relación hace 5 años. Cuando descubrió que estaba embarazada, yo estaba casado. No podía asumir la niña en ese momento. Así que las abandonaste a las 2. La pausa en la línea fue larga y cargada de dolor. «Abandonarlas fue la peor decisión que he tomado en mi vida. Pasé estos 5 años intentando encontrar una forma de ser parte de la vida de Sofía sin destruir a mi familia. ¿Y decidiste que la mejor forma era manipular todo el proceso de custodia? Necesitaba asegurarme de que estaría bien cuidada primero. Cuando me enteré del accidente de Clara, entré en pánico. Sofía estaba sola y no sabía cómo acercarme a ella». Javier sentía una mezcla de rabia y compasión. «¿Dónde estáis?» «En la finca de mi familia, a las afueras de la ciudad. Javier, necesito que vengas aquí, solo». «¿Por qué?» «Porque Sofía no para de preguntar por ti. Está muy asustada y tú eres la única persona que puede calmarla ahora. Si le haces daño a esa niña...». «¡Es mi hija!», repitió Marcos, y esta vez su voz se quebró. «Nunca le haría daño, pero necesito que me conozca, que entienda que soy su padre». Marcos le dio las coordenadas de la finca y colgó. Javier llamó inmediatamente a Isabel. «Ha confesado que es el padre y está con Sofía en una finca a las afueras». «No vayas solo, Javier, podría ser una trampa». «Ha dicho que Sofía está preguntando por mí. No puedo arriesgarme a que se sienta abandonada». «Entonces al menos lleva a la policía». «¿Y traumatizar aún más a la niña? No, intentaré resolver esto hablando». La finca estaba a 40 minutos de la ciudad, por un camino de tierra que Javier no conocía. Cuando llegó,
Encontró una propiedad sencilla, con una casa pequeña y un gran patio. Había una luz encendida en el porche y pudo ver dos figuras sentadas en una hamaca. Marcos le estaba contando una historia a Sofía, que parecía hipnotizada por su voz. Cuando vio a Javier acercarse, gritó de alegría y corrió hacia él. «¡Javier! ¡Has venido a buscarme!». Él la cogió en brazos, comprobando si estaba herida. Sofía parecía estar bien, solo un poco cansada. «Está todo bien, princesa. Nos has preocupado mucho». «No quería huir», dijo, abrazando su cuello. «Pero el tío Marcos dijo que conocía a mi madre. Dijo que tenía cosas importantes que contarme». Javier miró a Marcos, que se acercaba lentamente. A la luz del porche pudo ver que el hombre había llorado. «Gracias por venir», dijo Marcos. «Sé que no merecía tu confianza». «No, no la mereces. Has manipulado todo el proceso. Has mentido sobre tus intenciones y te has llevado a una niña sin avisar a nadie». «Lo sé, pero estaba desesperado». Marcos se arrodilló a la altura de Sofía. «Cariño, ¿recuerdas lo que hablamos? Sobre aquel hombre que a tu madre le gustaba mucho, pero que se fue antes de que nacieras». Sofía asintió, curiosa. «Ese hombre era yo. Soy tu papá, Sofía». La niña miró fijamente a Marcos durante largos segundos. Luego miró a Javier y de nuevo a Marcos. «¿Tú eres mi papá?» «Sí, lo soy, y siento mucho haber tardado tanto en encontrarte. ¿Por qué te fuiste?» Marcos respiró hondo. «Porque era un cobarde. Porque tenía miedo de asumir responsabilidades. Pero nunca dejé de pensar en vosotras». Sofía procesó la información con la seriedad de una niña mucho mayor. «Mamá lloraba a veces cuando creía que yo estaba durmiendo. Decía el nombre Marcos en voz baja». El impacto de las palabras fue visible en el rostro de Marcos. «¿Hablaba de mí?» «Sí. Decía que eras una buena persona que tomó una mala decisión». Javier observaba la interacción con el corazón roto. Veía cómo se formaba la conexión entre padre e hija, pero también sentía que estaba perdiendo a Sofía. «Sofía», dijo suavemente, «¿entiendes lo que esto significa?» Ella asintió. «Significa que tengo un papá de verdad». Luego, abrazando a Javier más fuerte, añadió, «Pero tú también eres mi papá, el papá del corazón. Cariño, quizás sea mejor que vivas con tu padre verdadero». «No», gritó ella, apretando más fuerte su cuello. «Quiero vivir contigo. Marcos puede venir de visita, pero mi casa está contigo». Marcos se acercó. «Javier, ¿puedo hablar contigo en privado?» Se alejaron al otro lado del patio, dejando a Sofía jugando con unas muñecas que Marcos había llevado. «Sé que no tengo derecho a pedir nada», comenzó Marcos, «pero necesito que me ayudes». «¿Ayudarte cómo?» «Sofía tiene razón. Ya se ha adaptado a tu casa. Te ve como un padre. Si me la llevo ahora, será otro trauma en su vida». Javier estaba confundido. ¿No quiere su custodia? Quiero ser parte de su vida, pero me doy cuenta de que quizás lo mejor sea una custodia compartida. Tú sigues siendo el responsable principal, pero yo tengo derechos de visita y participo en las decisiones importantes. ¿Por qué has cambiado de idea? Porque en las últimas 3 horas, viéndola interactuar conmigo y pidiendo por ti constantemente, me he dado cuenta de que el amor paternal no es sobre posesión, es sobre el bienestar de la niña. Javier estudió el rostro de Marcos. Había sinceridad allí, pero también mucho dolor y arrepentimiento. «Marcos, necesito que seas honesto conmigo sobre algunas cosas. El terreno original de mi empresa, ¿tenías derechos sobre él?» Marcos suspiró. «Sí. Era una herencia de mi abuela que estuvo en disputa familiar durante años. Cuando Clara me buscó, me explicó sobre ti, sobre cómo te había ayudado, y yo acepté renunciar a mis derechos». «¿Aceptaste?» «Clara creía en ti. Dijo que merecías una oportunidad. Y yo
Yo quería hacer al menos una cosa buena para compensar el hecho de no estar asumiendo a mi hija. Javier sintió una oleada de emoción. Tanto Clara como Marcos habían renunciado a algo para darle una oportunidad. ¿Y Augusto? ¿Cómo se enteró de lo del terreno? Augusto me buscó hace unas semanas. Dijo que si le ayudaba a derribarte de la empresa, nos repartiríamos el control. Fue él quien sugirió que usara la situación de Sofía para presionarte. ¿Y aceptaste? Inicialmente sí, pero cuando conocí a Sofía, cuando vi el amor que siente por ti, me di cuenta de que Augusto me estaba utilizando. A él no le importa a ella, solo quiere tu empresa. En ese momento Sofía vino corriendo hacia ellos. Javier, ¿puedo llevar a Marcos a conocer nuestra casa? ¿Nuestra casa? Sí, la casa donde vivo contigo. Quiero enseñarle mi habitación y los dibujos que he hecho. Javier miró a Marcos, que esperaba su respuesta con expectación. Está bien, princesa, pero primero tenemos que resolver algunas cosas importantes. ¿Qué tipo de cosas? Cosas de adultos, sobre cómo vamos a organizar nuestra familia ahora. ¿Nuestra familia va a ser tú, yo y Marcos? Javier sintió el corazón encogido por la sencillez de la pregunta. Quizás, cariño, si todos estamos de acuerdo. Sofía sonrió radiante. Yo estoy de acuerdo. Así tendré 2 papás y podéis ser amigos como quería mamá. La mención de Clara creó un momento de silencio emocionado entre los 2 hombres. ¿De verdad quería que fuéramos amigos?, preguntó Javier. Marcos asintió. Clara siempre dijo que eras una persona especial. Que un día, cuando Sofía fuera mayor, quería que os conocierais. Creo que presintió que podría necesitarte para cuidar de nuestra hija. Nuestra hija, repitió Javier probando cómo sonaba. Si aceptas compartir esta responsabilidad conmigo. Sofía miró a los 2 hombres. ¿Vais a pelear como los papás de los otros niños en el cole? No, princesa, dijo Javier. Nosotros lo vamos a hacer diferente. Vamos a ser una familia diferente, pero una familia de verdad. Mientras volvían a la ciudad, Marcos siguiendo a Javier con Sofía, Javier no podía dejar de pensar en la complejidad de la situación. En cuestión de semanas, había ganado una hija, descubierto secretos sobre su pasado y ahora estaba a punto de compartir la paternidad con el hombre que había abandonado a la mujer que le cambió la vida. Pero al mirar por el retrovisor y ver a Sofía durmiendo tranquilamente en el asiento trasero, supo que había tomado la decisión correcta. La niña necesitaba estabilidad, amor y, sobre todo, una familia que pudiera honrar la memoria de Clara. Ahora quedaba enfrentarse a Augusto y sus intentos de destruir la empresa que Clara había ayudado a construir. Pero ahora Javier ya no estaba solo en esta lucha. Tenía un aliado inesperado en Marcos y, sobre todo, tenía una motivación aún mayor para vencer: proteger el futuro de la hija que Clara había dejado a su cuidado. A la mañana siguiente, Javier se despertó con el sonido de risas que venían de la cocina. Encontró a Sofía y Marcos preparando el desayuno juntos, la niña de pie en una silla ayudando a remover huevos revueltos mientras contaba sobre sus dibujos en la pared de la habitación. «Javier, Marcos sabe hacer tortitas como las hacía mamá», anunció Sofía radiante. «¿Ah, sí?», dijo Javier, todavía procesando la nueva realidad de tener a Marcos en su casa. «Clara me enseñó la receta hace años», explicó Marcos, sin levantar la vista de la sartén. Dijo que sería la comida favorita de Sofía cuando fuera mayor. La mención de Clara creó un momento de silencio cargado de emoción. Era extraño cómo su presencia todavía flotaba sobre todos ellos, guiando cada decisión, cada palabra. «Papá Javier, papá Marcos», dijo Sofía de repente, «¿podéis llevarme al médico del oído hoy? Me duele un poco». Los 2 hombres intercambiaron miradas preocupadas. Era la primera vez que Sofía se quejaba de dolor de oído desde que Javier la encontró. «Claro, princesa. Ahora,
Mismo llamo para pedir cita, dijo Javier, cogiendo el teléfono. Mientras esperaba a que le contestaran, Marcos se acercó. Javier, necesito contarte algo importante sobre el tratamiento de Sofía. ¿El qué? Clara estaba ahorrando para una cirugía. El médico dijo que con una pequeña intervención, la audición de Sofía podría mejorar significativamente. ¿Cuánto costaría esa cirugía? Unos 40.000 euros. Por eso Clara tenía 3 trabajos. Javier sintió que se le encogía el corazón. 40.000 euros eran una cantidad pequeña para él ahora, pero representaban años de sacrificio para Clara. Vamos a programar la cirugía, dijo sin dudar. ¿Harías eso? Marcos, Sofía es nuestra hija ahora. Vamos a darle todo lo que Clara soñaba que tuviera. En ese momento sonó el teléfono. Era Isabel, y su voz estaba alterada. Javier, he descubierto algo explosivo sobre Augusto. Necesito que vengáis a mi despacho ahora. ¿Ahora? Ahora. Y trae a Marcos. Lo que he descubierto también le involucra a él. En la consulta médica, el doctor Carlos Mendoza, el otorrinolaringólogo que seguía a Sofía, confirmó que la cirugía era necesaria y que debía hacerse cuanto antes. Su deficiencia auditiva está progresando, explicó. Si operamos en las próximas semanas, podemos restaurar hasta el 80% de su audición. ¿Y qué significa eso para ella?, preguntó Marcos. Significa que podrá tener una vida completamente normal, asistir a un colegio normal, interactuar socialmente sin limitaciones. Sofía, que jugaba con unos juguetes en la sala, de repente levantó la cabeza. Doctor, si me opero, ¿podré escuchar la canción que cantaba mamá? El doctor Carlos se arrodilló a su altura. Sí, cariño, vas a escuchar todo mucho mejor. Entonces quiero hacerlo. Decidió con una determinación impresionante para una niña de 4 años. Después de programar la cirugía para la semana siguiente, se dirigieron al despacho de Isabel. La abogada los esperaba con una expresión sombría. «Sentaos», dijo, señalando las sillas frente a su mesa. «Lo que os voy a contar os va a dejar de piedra». Javier sostuvo a Sofía en su regazo, mientras Isabel abría una carpeta llena de documentos. He investigado a fondo los negocios de Augusto en los últimos años. He descubierto que está involucrado en una trama de sobrecostes en obras públicas. ¿Cómo? Creó empresas fantasma que ganaban licitaciones con precios inflados. El dinero extra se lo repartía con algunos funcionarios del ayuntamiento. Marcos se inclinó hacia adelante. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra situación? Tiene todo que ver. Vuestra empresa, Montes Inmobiliaria, fue utilizada varias veces para blanquear el dinero de esas licitaciones fraudulentas. Javier sintió que se le helaba la sangre. Eso es imposible. Yo nunca autoricé. No lo autorizaste porque no lo sabías. Augusto falsificó tu firma en varios contratos. Técnicamente, estáis involucrados en corrupción y blanqueo de capitales. El silencio en la sala fue roto solo por la voz de Sofía. ¿Por qué estáis todos tristes? No es nada, princesa, mintió Javier, intentando mantener la calma. Los adultos están hablando de trabajo. Isabel, dijo Marcos, ¿cuál es el alcance del problema? Si esto sale a la luz, Javier podría perderlo todo, la empresa, los bienes y, lo que es peor, podría ir a la cárcel. ¿Y Augusto sabe que lo has descubierto? Todavía no, pero no tardará. Tiene contactos en el ayuntamiento que podrían alertarle. Javier sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos 2 opciones. O denunciamos a Augusto primero, asumiendo el riesgo de que te veas involucrado en la investigación, o conseguís pruebas directas contra él antes de que destruya las pruebas. Marcos se levantó. ¿Cómo haríamos eso? Augusto va a reunirse con sus socios esta noche en la oficina de Montes.
He conseguido esa información a través de una fuente en el ayuntamiento. ¿Una reunión para qué? Para decidir cómo deshacerse de Javier definitivamente. Saben que contigo fuera de juego pueden usar la empresa libremente para sus chanchullos. Javier abrazó a Sofía más fuerte. La niña se había quedado dormida en su regazo durante la conversación, completamente ajena al hecho de que el futuro de su nueva familia estaba siendo amenazado. Isabel, si voy a la cárcel, ¿qué pasa con Sofía? Marcos tendría la custodia automáticamente como padre biológico. ¿Y si nos vemos involucrados los dos? Nuria asumiría la custodia, o peor, Sofía podría ir a un centro de acogida hasta que la situación se resuelva. La idea de Sofía en un centro de acogida, después de todo lo que había pasado, era inaceptable para Javier. Voy a ir a esa reunión esta noche, decidió. Javier, no, es muy peligroso, protestó Marcos. Es peligroso, pero es nuestra única oportunidad. Si conseguimos grabar a Augusto admitiendo la trama, podemos deshacernos de él de una vez. ¿Y si te descubre? Entonces al menos lo habremos intentado. No puedo dejar que Sofía pague las consecuencias de la codicia de Augusto. Isabel abrió un cajón y sacó un pequeño dispositivo. Es una grabadora digital, minúscula y con una autonomía de 6 horas. Pero Javier, tienes que entender que si te descubren, entiendo los riesgos. Marcos se acercó. No irás solo. Yo voy contigo. Marcos, tú tienes más que perder que yo. Si Sofía se queda huérfana de nuevo, no se quedará huérfana. Saldremos de esta juntos. Marcos miró a su hija dormida. Clara confió en ti para cuidarla. Ahora confío yo en ti para sacarnos de esta situación. Esa tarde, mientras Sofía jugaba, en el parque con Carmen, Javier y Marcos, planearon cada detalle de la operación nocturna. Era un plan arriesgado, pero era la única forma de proteger no solo la empresa, sino sobre todo el futuro de Sofía. Si algo sale mal, le dijo Javier a Marcos, ¿prometes que la cuidarás? Saldrá bien, respondió Marcos con firmeza. Sofía merece tener una familia estable y vamos a dársela. Cuando llegó la noche, ambos se dirigieron al edificio de Montes Inmobiliaria. Las ventanas del último piso estaban encendidas, confirmando que la reunión había comenzado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Marcos una vez más. Lo estoy. Por Sofía, por Clara y por todo lo que hemos construido. Mientras subían en el ascensor hacia el enfrentamiento que definiría el futuro de todos ellos, Javier pensó en la niña de 4 años que dormía tranquilamente en casa, confiando en que sus 2 papás harían lo necesario para protegerla. Y él estaba decidido a no decepcionar esa confianza, aunque le costara todo lo que había conseguido en la vida. La puerta del ascensor se abrió en el último piso, revelando voces que venían de la sala de reuniones. Era hora de enfrentarse a Augusto y descubrir hasta dónde era capaz de llegar su ambición para destruir la familia que Javier y Marcos estaban intentando construir para Sofía. La sala de reuniones estaba sumida en sombras cuando Javier y Marcos se acercaron silenciosamente. A través de la puerta entreabierta podían oír voces bajas pero tensas. Augusto llevaba claramente la voz cantante en la conversación y había al menos otras 3 personas presentes. Tiene que ser rápido, decía Augusto. Javier está empezando a hacer demasiadas preguntas y esa abogada suya está hurgando donde no debe. Javier activó la grabadora digital escondida en su chaqueta e hizo una seña a Marcos para que se quedara en la retaguardia. Con cuidado, empujó la puerta ligeramente para poder escuchar mejor. El problema no es solo Montes, dijo una voz que Javier reconoció como la del concejal de obras del ayuntamiento. Es toda la operación. Si descubre la magnitud de los contratos falsificados. No lo descubrirá, interrumpió Augusto, porque mañana mismo estará fuera de la empresa
Tengo documentos que prueban el uso indebido de recursos corporativos para fines personales. ¿Qué documentos?, preguntó una tercera voz. Los gastos que ha tenido con esa niña huérfana. Consultas médicas, ropa, juguetes, todo pagado con dinero de la empresa. Técnicamente es malversación. Javier sintió que la rabia le ardía en el pecho. Augusto estaba dispuesto a usar a Sofía en su contra. ¿Y el trabajador social?, preguntó el concejal. Él podría ser un problema. Marcos ya ha cumplido su propósito. Me consiguió toda la información sobre el terreno original y los derechos de herencia. Ahora puede desaparecer de la jugada. Marcos apretó los puños al oír eso. Estaba claro que Augusto lo había utilizado desde el principio. Pero, ¿y si habla?, insistió la tercera voz. ¿Quién va a creer a un hombre que abandonó a su propia hija y manipuló un proceso de adopción? Marcos está tan comprometido como cualquiera de nosotros. Fue entonces cuando Javier decidió entrar. Empujó la puerta con fuerza, haciendo que golpeara contra la pared. Buenas noches, caballeros. Interesante discusión. El silencio que siguió fue tenso y cargado. Augusto se levantó lentamente, su rostro pálido a la luz tenue de la sala. Javier, qué sorpresa, desagradable. Los otros dos hombres se movieron nerviosamente en sus sillas. Javier reconoció al concejal de obras, pero el tercer hombre era un desconocido. Augusto, ¿cuánto tiempo llevas desviando dinero de nuestra empresa? No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Tengo aquí una grabación muy interesante de vosotros planeando cómo incriminarme usando a Sofía. Augusto rió, pero fue una risa forzada. No puedes probar nada. Puedo probarlo todo. Javier sacó la grabadora del bolsillo. Habéis confesado una trama de sobrecostes, falsificación de documentos y encima habéis amenazado con usar a una niña huérfana para encubrir delitos. El concejal se levantó bruscamente. «Vámonos de aquí». «Nadie se va a ninguna parte», dijo Marcos, apareciendo en la puerta y bloqueando la salida. «Ah, el padre negligente ha decidido aparecer», se burló Augusto. «Qué conmovedor. Los dos, papás de la niña unidos contra el mundo». «Cállate, Augusto», dijo Javier, la voz cargada de rabia contenida. «¿O qué? ¿Vas a pegarme? ¿Delante de testigos?» Augusto estaba claramente intentando provocarlo. «Sabes, Javier, siempre has sido demasiado ingenuo para los negocios. Creías que todo el mundo era tan honesto como tú. Y tú siempre has sido demasiado cobarde para construir algo por tu cuenta. Has preferido robar». ¿Robar? Augusto rió a carcajadas. «Yo aproveché oportunidades. Tú estabas demasiado ciego para ver lo que pasaba delante de tus narices». «¿Desde cuándo?» «Desde el tercer año de la empresa. Al principio eran pequeños sobrecostes. Después, cuando te obsesionaste con convertirte en el empresario modelo de la ciudad, fue aún más fácil». El tercer hombre, que había permanecido en silencio, de repente habló. «Augusto, deja de hablar». «¿Por qué? Ya tiene la grabación de todos modos». Augusto se giró hacia Javier con una sonrisa cruel. «¿Quieres saber toda la verdad, Javier? ¿Quieres saber quién te ayudó realmente a conseguir los primeros contratos de la empresa?» «¿De qué estás hablando?» «Clara no solo te donó el terreno. Me buscó personalmente. Me pidió que te ayudara a conseguir los primeros clientes». Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «Eso es mentira». «No, no lo es. Vino a mi despacho, me explicó tu historia, dijo que merecías una oportunidad. Fue ella quien sugirió que me convirtiera en tu socio. Clara nunca. Clara creía tanto en ti que fue personalmente a hablar con varios empresarios de la ciudad. Prácticamente construyó tu red de contactos inicial».
El silencio en la sala era opresivo. Javier procesaba la información, sintiendo una mezcla de gratitud y dolor. Y tú le devolviste esa confianza robando de la empresa que ella ayudó a construir, dijo Marcos, la voz helada. Yo aproveché las oportunidades que aparecieron. Clara era tan ingenua como él. Augusto señaló a Javier. Creía en cuentos de hadas. Augusto, dijo Javier controlándose con esfuerzo, tienes 5 minutos para firmar tu renuncia de la empresa y devolver todo el dinero que has desviado. ¿Y si no lo hago? Esta grabación va directa a la fiscalía. Y estoy seguro de que tus amigos aquí se volverán muy habladores cuando estén siendo investigados. El concejal y el tercer hombre intercambiaron miradas nerviosas. «Estás de farol», dijo Augusto, pero su voz tembló ligeramente. «¿Quieres probar?» Javier cogió su móvil. «Isabel debe de estar despierta todavía. Puedo mandarle la grabación ahora mismo». «Espera». Augusto levantó la mano. «Quizás podamos llegar a un acuerdo». «No hay acuerdo posible. No solo has robado, has intentado usar a Sofía en mi contra. Eso no lo perdono». En ese momento, el teléfono de Javier sonó. Era Carmen y parecía desesperada. «Señor Javier, Sofía tiene mucha fiebre. Se ha despertado llorando diciendo que le duele mucho el oído». La sangre de Javier se heló. «Voy a casa ahora mismo». Colgó y se giró hacia Augusto. «Esta conversación no ha terminado, pero mi hija me necesita». «¿Tu hija?» Augusto rió, con malicia. «Ni siquiera es tu hija de verdad, es hija suya», señaló a Marcos. «¿Y creéis que podéis jugar a la familia feliz?» «Somos una familia», dijo Marcos con firmeza. «Y somos más fuertes juntos de lo que tú serás jamás solo. Eso ya lo veremos». Augusto se dirigió a la puerta. Esta guerra está lejos de terminar. Al salir del edificio, Javier se giró hacia Marcos. «Necesito llevar a Sofía al hospital. ¿Puedes vigilar a Augusto? Tengo miedo de lo que pueda hacer ahora que se siente acorralado». «Claro, ve a cuidar de nuestra hija». De camino a casa, Javier no podía dejar de pensar en las revelaciones de la noche. Clara había hecho mucho más por él de lo que había imaginado. No solo lo había ayudado económicamente, sino que había construido activamente su red de contactos, prácticamente fundando su empresa junto a él. Cuando llegó a casa, encontró a Sofía ardiendo de fiebre, con Carmen intentando bajarle la temperatura con compresas frías. «¿Cómo está?» «Ha empeorado en las últimas 2 horas. Le duele mucho». Javier cogió a Sofía en brazos. La niña estaba semiconsciente, murmurando cosas incoherentes. «¿Papá?» susurró cuando lo reconoció. «Estoy aquí, princesa. Vamos, al hospital». «¿Dónde está papá Marcos?» «Vendrá después. Ahora tengo que cuidar de ti». En el hospital el doctor Carlos examinó a Sofía con evidente preocupación. «La infección se ha extendido», explicó. «Necesitamos operar inmediatamente. No podemos esperar a la cirugía programada». «¿Hay riesgos?» «Los hay, pero es más arriesgado no operar. Si la infección llega al cerebro...» Javier no le dejó terminar la frase. «Opérela». Mientras se llevaban a Sofía al quirófano, Javier llamó a Marcos, que llegó corriendo 20 minutos después. «¿Cómo está?» «En cirugía de urgencia. La infección se ha extendido». Los 2 hombres se sentaron en 1900 la sala de espera, unidos por la preocupación por la niña que había cambiado sus vidas. «Javier», dijo Marcos tras un largo silencio, «gracias por cuidarla como si fuera tu hija de sangre. Es mi hija, puede que no biológicamente, pero sí de corazón. Clara sabía que harías esto, por eso confió tanto en ti». Cuando el doctor Carlos apareció finalmente, 4 horas después, ambos se levantaron de inmediato.
La cirugía ha sido un éxito, dijo, sonriendo. Sofía se pondrá bien y su audición mejorará significativamente cuando se recupere. El alivio fue tan intenso que Javier sintió que le flaqueaban las piernas. Marcos lo sostuvo y los dos hombres se abrazaron, llorando de alivio y gratitud. ¿Podemos verla? Claro, se está despertando ahora y pregunta por sus papás. Cuando vieron a Sofía despierta en la cama del hospital, con un pequeño apósito en el oído pero sonriéndoles, Javier supo que había merecido la pena cada sacrificio, cada lucha, cada momento de dolor. «Papá Javier, papá Marcos», dijo, y su voz sonó más clara que antes. «He escuchado la canción que cantaba mamá. Durante la operación la he escuchado cantándome». Los dos hombres intercambiaron miradas emocionadas. Quizás fue el efecto de la anestesia, quizás fue algo más, pero en ese momento sintieron que Clara estaba allí con ellos, bendiciendo la familia que habían construido para su hija. 6 meses después, la sala de vistas del juzgado de Segovia estaba repleta de gente esperando la decisión final sobre la custodia de Sofía. La niña, ahora con la audición casi completamente restaurada, estaba sentada entre Javier y Marcos, sujetando las manos de los dos hombres con la tranquilidad de quien finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Sofía Torres Montes Sierra, llamó el secretario judicial, anunciando el nombre que habían elegido juntos. Una forma de honrar tanto a Clara como a los dos hombres que se habían convertido en sus padres. El juez, doctor Fernando Almeida, observó atentamente la documentación esparcida sobre su mesa. Durante los últimos meses había seguido cada detalle de aquel caso extraordinario que desafiaba los patrones tradicionales de familia. Tras un análisis minucioso de todos los informes psicológicos, visitas domiciliarias y sobre todo considerando el bienestar de la menor, comenzó. Este tribunal reconoce la custodia compartida entre Javier Montes y Marcos Sierra como la mejor solución para Sofía. El alivio fue visible en el rostro de los dos hombres. Sofía sonrió sin comprender del todo las implicaciones legales, pero dándose cuenta de que los adultos a su alrededor estaban felices. Además, continuó el juez, determino que se cree un fondo de educación y salud para la menor, administrado conjuntamente por ambos responsables, utilizando recursos de la indemnización recibida por el caso de corrupción empresarial. Isabel, que seguía la audiencia, sonrió satisfecha. El trabajo de investigación que habían realizado no solo había resultado en la condena de Augusto y sus cómplices, sino también en la recuperación de todo el dinero desviado de la empresa. Augusto había sido condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita, corrupción activa y blanqueo de capitales. El concejal de obras y sus cómplices también se enfrentaban a procesos penales. Montes Inmobiliaria, ahora libre de la influencia corrupta, se había convertido en una de las empresas más respetadas de la región. Después de la audiencia, la familia improvisada se dirigió al cementerio de Segovia. Era un ritual que habían adoptado, visitar la tumba de Clara cada fin de mes para contarle las novedades y mantener viva su memoria. «Mamá Clara», dijo Sofía, depositando flores frescas sobre la lápida. «Hoy el juez ha dicho que puedo tener 2 papás oficiales. ¿Crees que está bien?» Javier y Marcos intercambiaron miradas emocionadas. Sofía había desarrollado el hábito de hablar con su madre como si pudiera oírla, y ninguno de los dos tenía el valor de desanimarla. «Creo que estaría muy orgullosa», dijo Marcos suavemente. «Tu madre siempre quiso que fueras amada y protegida. Y lo consiguió», añadió Javier. «Te trajo a nuestras vidas y nos enseñó que la familia no es solo cuestión de sangre». Sofía asintió con seriedad. «Papá Javier, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, princesa. Cuando sea mayor, ¿puedo trabajar en tu empresa?»
Quiero ayudar a otros niños como tú me ayudaste a mí. Javier sintió que se le humedecían los ojos. Si eso es lo que quieres, lo construiremos juntos. ¿Y puedo ayudar a los niños que no oyen bien, como me ayudó papá Marcos? Marcos se arrodilló a su altura. Claro que puedes. Podrás ayudar a mucha gente porque conoces los dos lados, cómo es necesitar ayuda y cómo es recibirla. Mientras caminaban de vuelta al coche, Nuria los esperaba apoyada en la puerta del cementerio. En los últimos meses, se había convertido en una presencia constante en la vida de Sofía, asumiendo el papel de tía cariñosa que debería haber sido desde el principio. ¿Cómo ha ido la audiencia?, preguntó. Custodia compartida oficializada, respondió Javier. Sofía ahora tiene 2 familias que la quieren. 3, corrigió Nuria. No os olvidéis de que también tiene una tía que quiere compensar años perdidos. Sofía corrió a abrazar a Nuria. Tía Nuria, ¿vienes a cenar a casa hoy? Te enseñaré cómo ha mejorado mi oído. Claro que voy, cariño. La semana siguiente, Javier había transformado parte de su empresa en una fundación destinada a niños huérfanos y en situación de vulnerabilidad. El Instituto Clara Torres ya atendía a 15 familias en la región, ofreciendo apoyo médico, educativo y psicológico. Marcos, que había dejado el servicio público tras el escándalo, ahora trabajaba como coordinador de la fundación, utilizando su experiencia en asistencia social para identificar casos que necesitaban intervención. Tenemos 3 nuevos casos esta semana, le informó a Javier durante una reunión. 2 niños con discapacidad auditiva y una situación de negligencia familiar. Vamos a ayudarlos a todos, dijo Javier sin dudar. Clara siempre decía que una vida transformada puede transformar muchas otras. Hablando de transformación, sonrió Marcos, Sofía ha pedido hacer una presentación en el colegio sobre familias diferentes. ¿En serio? Quiere contar a los otros niños que es posible tener 2 papás y que eso no es raro, es especial. Esa tarde, los 3 fueron juntos a buscar a Sofía al colegio. La niña corrió a su encuentro radiante de alegría. Papá Javier, papá Marcos, la profesora ha dicho que puedo hacer mi presentación la semana que viene. ¿Y sobre qué vas a hablar, princesa?, preguntó Javier. Sobre cómo el amor crea familias, sobre cómo mi mamá me dio 2 papás que se quieren y me quieren a mí. ¿Se quieren?, cuestionó Marcos divertido. Claro, os gustáis mucho, yo lo veo. Y mamá Clara debe de estar feliz de que os cuidéis el uno al otro también. La observación inocente de la niña hizo reflexionar a los 2 hombres. Durante los meses de lucha por la custodia, convivencia diaria y enfrentamiento de las adversidades, realmente habían desarrollado una profunda amistad basada en el respeto mutuo y el amor compartido por Sofía. Tiene razón, admitió Javier. Nos hemos convertido en una familia de verdad. La familia que Clara soñó para ella, asintió Marcos. 3 meses después, en una tarde soleada de domingo, estaban en el jardín de casa. Javier había comprado una casa más grande para acomodar la nueva realidad familiar, cuando Sofía hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo de nuevo. Jugando cerca del rosal que habían plantado en memoria de Clara, encontró una pequeña caja enterrada en la tierra. «Papá Javier, papá Marcos, hay algo enterrado aquí». Dentro de la caja, envueltas en plástico protector, había 3 cartas. Una dirigida a Javier, una a Marcos y una a mi hija Sofía, cuando crezca. La carta de Javier estaba llena de gratitud y esperanza. Querido Javier, si estás leyendo esto, significa que has encontrado a mi hija y la estás cuidando. Siempre supe que tenías un corazón bondadoso y por eso te ayudé a construir tu empresa. No fue pena, fue una inversión
Invertí en el hombre bueno en que te convertirías. Cuida de Sofía como me hubiera gustado que me cuidaran a mí. Enséñale sobre la bondad, la perseverancia y la gratitud. Es mi mayor tesoro y ahora es tuyo también. La carta de Marcos era más personal y cargada de perdón. Marcos, espero que algún día encuentres el valor para asumir a nuestra hija. No te culpo por haber elegido a tu familia en aquel entonces. Entiendo que no era sencillo, pero Sofía merece conocer al padre que siempre amé, incluso en los momentos en que no podías amarme a mí. Si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado. Por favor, sé para ella el padre que siempre soñé que serías. La carta para Sofía debía abrirse cuando cumpliera 18 años, pero la niña, ahora con 5 años y medio, pidió que la leyeran juntos. Mi querida hija, cuando leas esto ya serás una mujer. Espero que hayas crecido rodeada de amor y que comprendas que todas las decisiones que tomé fueron pensando en tu bienestar. Tu padre es un hombre bueno que cometió un error por miedo. Javier es el hombre más íntegro que he conocido. Si estáis juntos leyendo esto, es porque habéis construido la familia que siempre soñé para ti. Recuerda, el amor es multiplicativo, no divisivo. Cuantas más personas ames, más amor tendrás para dar. Sé feliz, mi pequeña. Mamá te ama para siempre. Los tres se quedaron en silencio durante largos minutos, procesando las palabras finales de Clara. Era como si ella lo hubiera orquestado todo, incluso después de haberse ido. Sabía que os ibais a encontrar, dijo Sofía con una sabiduría impresionante para su edad. Lo sabía, confirmó Javier. Tu madre era muy inteligente y muy amorosa, añadió Marcos. Esa noche, después de que Sofía se durmiera entre los dos en el sofá del salón, un hábito que habían desarrollado los domingos, Javier y Marcos hablaron sobre el futuro. «Sabes», dijo Marcos, «creo que Clara planeó todo esto desde el principio, el terreno, la empresa, nuestra hija encontrándote a ti. Quizás, o quizás solo creyó que las buenas personas se atraen. Javier, quiero hacerte una pregunta importante. Dime, ¿te arrepientes de algo? ¿De haber encontrado a Sofía, de haber compartido la paternidad conmigo, de todo el lío que esto ha traído a tu vida?» Javier miró a Sofía durmiendo tranquila entre ellos, luego al hombre que se había convertido en su mejor amigo y compañero en la crianza de la niña. Marcos, antes de encontrar a Sofía, tenía dinero, éxito, una empresa próspera, pero no tenía una familia, no tenía un propósito real. Clara me dio todo eso a través de su hija. A través de vosotras dos, descubrí que la verdadera riqueza no está en los negocios, sino en las personas que amamos. Y tú me enseñaste que nunca es tarde para ser padre, respondió Marcos. Que la valentía no es no tener miedo, es hacer lo correcto incluso con miedo. Mientras el sol se ponía sobre Segovia, la familia que había nacido del dolor y crecido en el amor planeaba el futuro. Sofía crecería sabiendo que fue amada por una madre que se fue demasiado pronto, pero que dejó a dos hombres extraordinarios para cuidarla. Y quizás, un día, ella misma se convertiría en un puente para que otras familias se formaran, continuando el legado de amor que Clara había plantado. La historia que comenzó con una niña durmiendo en una plaza se había transformado en un viaje sobre la familia, el perdón, la gratitud y sobre todo, sobre cómo el amor verdadero siempre encuentra una forma de florecer, incluso en las circunstancias más improbables. Y en algún lugar, Clara sonreía, sabiendo que su mayor obra no había sido salvar la vida de un joven sin techo hace 15 años, sino haber plantado la semilla que germinaría en una familia basada en el amor incondicional, exactamente como siempre había soñado para su hija. Si te ha gustado este video, por favor, suscríbete
A mi canal prometo traer todos los días vídeos que harán tu vida más feliz. Comenta qué te ha parecido mi historia, dándole una nota del 0 al 10. Y muchas gracias.